Queridos hermanos, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga ricamente. Una vez más, es un placer, un privilegio, el poder estar con todos ustedes a esta hora de la mañana compartiendo el devocional de hoy. Nos vamos al hermoso Salmo 95. Los dos versículos que voy a leer son el 6 y el 7. Y nos dicen lo siguiente: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mis queridos hermanos, aquí el salmista habla con una confianza total y absoluta, porque él conoce al Dios del cual está hablando. Para él, Dios no es un desconocido, como lamentablemente lo es para muchas personas. Él sabe perfectamente que podemos acercarnos a nuestro Dios cuantas veces queramos, con nuestras alegrías y con nuestras penas, con nuestros gozos y con nuestras tristezas. El salmista sabe perfectamente que Dios es como un buen pastor. En aquella época, y también hoy en día, como no, en Israel había muchos rebaños de ovejas y de cabras, muchos pastores que estaban por el monte cuidando a sus rebaños. Estos se jugaban la vida. Ellos tenían que pelear de vez en cuando contra animales salvajes para proteger a sus rebaños, por los cuales estaban dispuestos a perder su vida. Vemos, por ejemplo, a David, que cuando habla con el rey Saúl le dice que él incluso llegó a pelear contra osos y leones, con tal de defender a las ovejas que su padre había puesto bajo su cuidado. Pues bien, el salmista, viendo la imagen de los pastores de su época, que eran capaces de hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, con tal de salvar a sus rebaños, él dice que podemos acercarnos a nuestro Dios como nuestro buen pastor. Pero tenemos que acercarnos dejando a un lado toda arrogancia, todo orgullo, toda soberbia. Acercarnos a Dios con humildad. Acercarnos a Dios reconociendo que somos ovejas de su prado. Reconociendo que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él. Todo lo que somos, lo somos gracias a Él. Y que no hay méritos en nosotros, sino que todos los méritos y toda la honra y todo el reconocimiento se la debemos y se la damos a nuestro Dios. El orgullo es un mal consejero. El orgullo ha destrozado familias enteras. Lamentablemente vemos que el orgullo se ha manifestado desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, y me temo que seguirá siendo así. El hombre se cree sabio en su propia opinión, el hombre se cree un pequeño Dios que pueda hacer y decir lo que quiera y no experimentar y no sufrir en carne propia las consecuencias de su orgullo, de su pecado, de su desobediencia. Pero éste se equivoca. La palabra del Señor nos enseña que Dios atiende y salva y bendice y ayuda y levanta a los humildes, pero a los soberbios y arrogantes los mira de lejos. Por eso la actitud con la que nos acercamos a Dios es fundamental. No nos podemos acercar delante de Dios de cualquier manera, creyendo que tenemos a Dios a nuestra entera disposición y que Él tiene que hacer todo lo que yo le diga y como yo le diga y cuando yo le diga. No, mis hermanos. Esa actitud tenemos que desterrarla definitivamente de nuestras vidas. Si te acercas a Dios, hazlo bien, hazlo con humildad, hazlo con sencillez de corazón. Porque Dios, ya digo, bendice y honra al hombre y a la mujer humilde. Aquellos que se acercan a Él de corazón y no presumiendo de algo o de alguien. El salmo que hemos leído en esta mañana, que se encuentra en el Salmo 95, los versículos 6 y 7, nos dice que somos el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Eso nos da una seguridad y una tranquilidad total y absoluta, porque las ovejas no tienen que preocuparse de nada. Para eso tienen a sus pastores. Los pastores buscan buenos pastos, los pastores les defienden de peligros que pueda haber por la zona, los pastores los llevan a donde hay agua. En otras palabras, las ovejas simplemente lo que tienen que hacer es seguir a sus pastores y sus pastores se encargarán hasta del más mínimo detalle. Si nosotros tuviéramos la misma confianza en Dios que tienen las sencillas y humildes ovejas en sus pastores, nuestra vida sería una auténtica maravilla. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir a Dios, fiarnos de Él con todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no agarrarnos a tradiciones y a costumbres inventadas que muchas veces la mayoría no tienen que ver absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, sino más bien todo lo contrario.
todas las naciones, todos los pueblos, incluido por supuesto también nuestro país, España, está lleno de tradiciones y de costumbres que muchas veces tienen un origen pagano, que no tiene absolutamente nada que ver con Dios ni con su palabra. Por eso hoy nos vamos a acercar en oración, humildemente a nuestro Dios, a pedirle que nos cuide, que nos bendiga, que nos use, que proteja nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros estudios, etcétera, etcétera. Pero cuando yo digo vamos a orar, no es que yo solamente voy a orar y acercarme a Dios, sino que ustedes también ahí en su puesto de trabajo, en tu oficina, en tu casa, donde quiera que te encuentres, tú también puedes acercarte a Dios con tus propias palabras, porque Él te escucha, Él te ama, Él es el buen pastor que cuida de todos y de cada uno de nosotros. Por eso les pido a todos y a cada uno de ustedes que si es posible, ahora inclines tu rostro, cierres tus ojos y con total y absoluta humildad, dependiendo de Él como esos niños pequeños que dependen de sus padres para todo, nos acerquemos a Él. Primero, dándole gracias, pero también pidiéndole que hoy nos ayude a mantenernos firmes en victoria y agradando a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Oramos entonces juntos a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias porque sabemos que podemos acercarnos delante de ti totalmente, con toda confianza, sin intermediarios, sin miedo. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, que has dado tu vida por nosotros. Y queremos en esta mañana humildemente pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros errores y pecados. Límpianos, Señor, y danos un día victorioso, y guárdanos de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Que tengan ustedes un día lleno de paz, de gozo y de la presencia del Señor. Nos encontraremos mañana en el siguiente devocional. Recuerden que las inscripciones para nuestro Congreso Internacional el próximo año en los Estados Unidos ya están abiertas. Así es que espero que muchos de ustedes puedan asistir y que sigamos orando y apoyándonos los unos a los otros cada día. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, que es el único canal oficial que tenemos. Activar la campanita y de esa manera podrán ver y escuchar nuestras reuniones los días jueves y domingo, siempre en directo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga ricamente. Hoy nos vamos al Salmo 30, escrito nada más y nada menos que por el rey David. El versículo 5 de este hermoso salmo nos dice lo siguiente: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Si observamos la vida de David, desde que es ungido en su casa, delante de su familia, por el profeta Samuel, hasta que ocupa el trono de Israel, no fue nada fácil su vida. Persecuciones, celos, envidias, rechazo incluso por parte de algunos de sus hermanos. Pero en todas estas circunstancias, en todas estas pruebas, el Señor lo guardó, el Señor lo protegió de una manera extraordinaria. Luego, una vez que se convierte en el rey de Israel, también su reinado fue muy complicado. Tuvo muchos problemas dentro de su casa. Por ejemplo, un hijo pequeño se murió. Otro de sus hijos abusa de una de sus hijas. Otro de sus hijos le da un golpe de estado y David tiene que salir llorando y corriendo, subiendo el monte de los olivos para salvar la vida. Es decir, la vida de David no fue nada fácil, como tampoco la fue la vida de José y de otros grandes personajes de la Escritura. Pero vemos que el Señor siempre cuida y protege de su pueblo y de sus hijos. Tenemos que tener la completa seguridad y estar tranquilos, seguros y 100% confiados de que no importa la prueba, la circunstancia difícil que estemos atravesando, el Señor nunca nos va a abandonar. Él siempre estará a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos, dando la sabiduría necesaria para poder saber lo que tenemos que hacer en cada circunstancia. Y eso lo vemos en la vida de David y de todos y cada uno de los personajes de la Biblia, incluso en nuestras propias vidas.
Vemos cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha fortalecido en medio de todas y cada una de las pruebas por las cuales hemos atravesado. Ahora bien, David y muchos profetas y personajes de la Biblia sabían perfectamente que a veces por hacer las cosas mal, por apartarnos de los caminos del Señor y dejar de cumplir su palabra en nuestras vidas, las consecuencias son terribles. Y la ira de Dios es tan real como su amor. Algunos no quieren hablar de la ira, del enfado, del enojo que Dios puede en un momento determinado manifestar por una mala actuación por nuestra parte. Pero repito, así como enfatizamos, porque es verdad que Dios es amor, hay momentos puntuales en los que Dios también manifiesta su ira, porque no se están haciendo las cosas bien, porque el pueblo de Dios cayó en idolatría, porque comenzó a adoptar las costumbres paganas de las naciones que les rodeaban, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice David en este hermoso salmo? Que la ira de Dios, aunque es real, no es constante, no es permanente. Dice que dura un poco de tiempo. Pero su favor, su misericordia, su gracia dura toda la vida. Imagínense por un instante que fuera al revés, que su amor fuera efímero, pasajero, y que su ira fuera constante y permanente. Ninguno de nosotros podríamos estar en pie. Ninguno de nosotros podríamos estar hoy vivos, adorando y honrando a nuestro Dios. Es verdad que Dios se enoja. Lo vemos cuando destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo vemos cuando permitió la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fue destruida y saqueada por las tropas del rey Nabucodonosor. Y cómo fueron llevados al cautiverio por 70 años. Lo vemos cuando mandó el diluvio y en tantas ocasiones. Pero también vemos cómo Dios perdona, cómo Dios restaura. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios que ayuda a la gente a reconciliarse con Él. Y cuando hay un genuino arrepentimiento por nuestra parte, el Señor siempre perdona. El Señor siempre ayuda. Por eso, si te has alejado de los caminos del Señor, si lo ves todo negro y crees que tu vida ya no tiene solución, no es verdad. No creas en esas mentiras, porque así como la verdad trae libertad a nuestras vidas, las mentiras esclavizan y nos oprimen y nos asfixian espiritualmente hablando. El Salmos 30, como todos, termina bien. Empiezan tal vez manifestando su tristeza, su dolor, su congoja. Sin embargo, todos los salmos terminan bien. Y en este salmo encontramos esa expresión que se ha cantado muchas veces. Tú has cambiado mi lamento en baile. Dios trajo alegría a la vida de David, a la vida de todos y cada uno de los personajes que se han acercado a él en un genuino arrepentimiento, pidiéndole perdón por sus pecados y queriendo volver a empezar de nuevo con la bendición, el favor y el respaldo de Dios. Dice la Biblia, y lo hemos leído en esta mañana, que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Es decir, las pruebas que Dios envía a nuestra vida siempre van a ser proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Y ellas nos van a ayudar a crecer, a madurar y acercarnos cada día más y más a nuestro Dios. Por lo tanto, David sabía perfectamente de lo que hablaba. Él conocía la ira de Dios. Él conocía las consecuencias que trae el pecado, pero también sabía que su Dios había tenido mucha misericordia de su vida y lo había guardado y protegido antes y durante su reinado. Y hoy el mensaje de Dios para tu vida y para la mía es que puede ser que Dios permita circunstancias duras o difíciles, momentos que no entendemos lo que está sucediendo. Pero lo que sí tenemos que tener claro y entender es que nuestro Dios nunca nos va a abandonar. Siempre estará a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos y como un buen pastor, cuidará siempre de nuestras vidas, hasta del más mínimo detalle. Quiero recordarles las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos y a todos y cada uno de nosotros: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, o si te pide un trozo de pescado, no le vas a dar una serpiente, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten?
En otras palabras, Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a dar lo que no necesitamos o lo que no le hemos pedido. Dios siempre nos dará lo mejor. Por lo tanto, alimentemos nuestra fe, no seamos personas negativas, quejándonos todo el día, cambiemos nuestra forma tal vez negativa de hablar y miremos la gloria y la grandeza del Señor, porque por la noche durará el lloro, pero a la mañana, dice la Escritura, vendrá la alegría. Y tal vez has pasado momentos económicos, familiares o espirituales difíciles, pero viene la bendición, viene la alegría, viene la restauración espiritual a tu vida. Así que abre hoy tu corazón, tu mente al Señor, para que Él te sorprenda y puedas ver la manifestación del poder de Dios en tu vida y en tu casa. Oramos como siempre, presentando este día a nuestro Dios y poniéndonos como siempre en sus manos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos motiva, que nos impulsa a seguir adelante y a través de ella podemos encontrar las respuestas a todas nuestras interrogantes y preguntas. Guárdanos hoy, Dios mío, de todo peligro y de todo mal. Sigue guiando y pastoreando nuestras vidas como hasta el día de hoy. Y gracias por tu misericordia, gracias por tu fortaleza y gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Les recuerdo que las inscripciones para nuestro Congreso Internacional del próximo año en Estados Unidos ya están abiertas. Gracias al Señor ya se ha anotado, se ha inscrito muchísima gente, pero por supuesto todavía quedan muchas plazas disponibles. Reserve su plaza para que el año que viene esa actividad que nunca hemos realizado de juntar a todos o a la mayoría de los miembros de nuestro ministerio, de nuestra iglesia virtual, en ese Congreso Internacional, bajo el lema Levantémonos y edifiquemos, usted pueda asistir y disfrutar de él. Allí en internet tiene toda la información y espero que puedan asistir y gozar y disfrutar de esa experiencia realmente extraordinaria. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos encontraremos mañana, si Dios lo permite, en el siguiente devocional. Hasta entonces, que Dios nos guarde.
buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos una mañana más a nuestro devocional diario. En nuestras Biblias tenemos 4 evangelios. Sus nombres son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos fue escrito a un destinatario diferente. Por eso tienen estilos diferentes, historias diferentes, porque intentan presentar a Cristo de formas variadas, para que los que iban a recibir dichos evangelios fueran evangelizados y conocieran quién fue y a qué vino el Señor Jesucristo a este mundo. En esta ocasión, yo he elegido el evangelio de Juan para compartir con ustedes en este día el devocional. Concretamente en el capítulo 13, el verso 35, encontramos unas palabras muy interesantes de nuestro Señor Jesucristo que nos dicen lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Si pusiéramos todos los cristianos del mundo este versículo en práctica, el mundo ya habría sido evangelizado hace mucho tiempo. Porque el amor es el poder más fuerte que existe. Ya lo dijo Albert Einstein, que no hay una fuerza, no hay un poder más extraordinario que el poder del amor. Eso fue lo que movió a Dios a desprenderse de su amado Hijo. Dice la Biblia, como corazón de la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense el inmenso amor que Dios sintió por la humanidad, que envió lo más querido que puede tener un padre, que es un hijo. ¿Entregaríamos nosotros a nuestros hijos para que los mataran, los crucificaran, los rechazaran y demostrarle de esa manera a la humanidad que les amamos? Ninguno de nosotros seríamos capaces de hacer eso. Pero Dios sí lo hizo. El amor de Dios no solamente quedó en un sentimiento, en una emoción, en un deseo, sino que fue manifestado desprendiéndose de su amado Hijo, aún a sabiendas que sabía perfectamente todo lo que le iban a hacer y todo lo que le iba a suceder. Pues dice el Señor que si nosotros somos capaces de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, la gente se convertiría. La gente sabría que somos sus discípulos. No tendríamos necesidad de hablar tanto, sino que simplemente viendo nuestro estilo de vida, la gente llegaría a la conclusión de que somos discípulos de Cristo. Porque el amor no se puede imitar. El diablo no puede imitar el amor de Dios. El diablo es todo lo contrario al amor. Es odio, es venganza, es resentimiento. Dice la Biblia que es como un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero la esencia misma de Dios es el amor. Y si quieren ver una descripción extraordinaria de cómo es el amor de Dios, busquen en la Biblia en 1 Corintios capítulo 13. Y ahí van a encontrar muchas características del amor ágape, del amor perfecto, del amor de Dios, que fue manifestado, como les acabo de decir, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, a veces, lamentablemente, le damos más importancia a las diferencias, a las pequeñas diferencias que nos diferencian los unos de los otros, que a las muchísimas cosas que tenemos en común. Y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por la carne, en definitiva, en vez de dejarnos llevar por el amor de Dios. El amor de Dios fue lo que nos transformó. Cuando entendimos el amor de Dios, cuando entendimos que Él nos amó de tal manera que murió por nosotros en una cruz, ocupando de esa manera nuestro lugar, nuestra vida fue transformada radicalmente. Nunca más volvimos a ser las mismas personas cuando entendimos el amor de Dios, porque ese es el mensaje central del Evangelio, el amor de Dios, el amor sin límites, el amor que es capaz de dar y no esperar nada a cambio, el amor que es sufrido, el amor que no se goza en las cosas malas, sino al contrario, en las cosas buenas, bíblicas y positivas. Por eso tenemos que pedirle cada día que Dios nos dé ese amor, no solamente para tenerlo, sino para usarlo, para manifestarlo con nuestro prójimo,
con nuestros hermanos, amigos, familiares, vecinos, y que de esa manera, pues ya digo, no sea necesario tantas palabras, sermones y predicaciones, sino que viendo nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, puedan llegar a la conclusión de que algo extraordinario ha pasado en nosotros. Y entonces tendremos la oportunidad de decirle, es que el amor de Dios nos ha cautivado y nos ha transformado. Lo que el mundo necesita, como decía aquella canción, es amor, pero no un amor cualquiera. Por eso los griegos tenían varias palabras a la hora de referirse al amor, pero la Biblia habla del amor perfecto, del amor puro, del amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. El amor de Dios es un amor perfecto y es lo que las familias, las iglesias, los ministerios, el hombre, en definitiva, necesita para poder vivir en victoria, agradando a Dios con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. La pregunta es, ¿nos estamos ya amando con ese amor? Bueno, yo creo que hacemos todo lo posible, ¿verdad? Y le pedimos cada día al Señor ayuda para poder manifestar ese amor, pero creo sinceramente que nos falta mucho. Todavía hay muchos prejuicios, muchas barreras, mucha carne en nosotros para poder decir que ya nos estamos amando con el amor con el que Dios nos ha amado a todos y a cada uno de nosotros. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir hoy. Si entre nosotros se manifestara más ese amor, no habrían problemas, divisiones, celos, envidias. No habrían tantos problemas como ha habido, sino que todo sería una maravilla. Porque el amor de Dios cambia, el amor de Dios llena, el amor de Dios nos ayuda a aceptar al otro, aunque sea diferente a nosotros, aunque alabe y adore y se exprese de una forma completamente distinta a la nuestra, pero el amor cubre, el amor nos ayuda a aceptar, el amor nos ayuda a perdonar, el amor nos permite trabajar juntos, aunque seamos de diferentes, digamos, posturas u opiniones teológicas. No juntó el Señor Jesucristo a diferentes personas en el grupo más íntimo de sus discípulos para que aprendieran a trabajar unidos y para que aprendieran a aceptarse los unos a los otros. Pidámosle cada día al Señor ese bautismo de amor, porque eso es lo que realmente necesitamos y eso es lo que realmente va a conmover al mundo y eso es lo que va a derretir el corazón más endurecido. Cuando la gente vea que les amamos, aunque no sean como nosotros, aunque no vengan a nuestras congregaciones, pero les amamos como Dios les ama, entonces las cosas serán muy distintas. Oramos en esta mañana juntos a nuestro Dios, pidiéndole ese amor, y que podamos poner siempre, cada día, su palabra en práctica en nuestras vidas. Señor, muchas gracias, porque una vez más nos permites reflexionar en torno a tu palabra. Te pedimos que ese amor perfecto, ese amor tuyo, se manifieste a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras, que podamos ser un ejemplo en ese aspecto. Y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Sin tu ayuda es imposible poner en práctica esta palabra, este mandamiento. Guárdanos hoy, como siempre te pedimos, de todo peligro y de todo mal, y sigue bendiciendo y usando nuestras vidas para la extensión de tu reino. Ponemos todo en tus manos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerden que Dios es amor, y que Dios nos ama, y que gracias al amor de Dios estamos vivos y podemos estar aquí predicando y sirviendo al Señor. Recuerden también, como ya lo vengo diciendo hace algunos cuantos días en los devocionales, que el próximo Congreso Internacional que queremos llevar a cabo en los Estados Unidos, por primera vez todos juntos allí, se va a llevar a cabo, Dios mediante, el año que viene en Estados Unidos, y ya las plazas están abiertas para que reserven su plaza, se inscriban y podamos juntarnos cientos y por qué no miles y miles de hermanos de todo el mundo, ¿verdad? Para estar durante esos días recibiendo de la palabra, conociéndonos y dando gloria al Señor por todo lo que hemos aprendido en estos años y por todo lo que hemos recibido desde aquellos días en el que nos conocimos en los tiempos de la pandemia. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos encontraremos, Dios mediante,
en el siguiente devocional. Les deseo a todos ustedes que tengan un precioso fin de semana, un hermoso día. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, para que de esa manera puedan ver en directo los cultos que realizamos aquí en las Islas Canarias, los días jueves y los días domingos. Dios les bendiga. Gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos y gracias por orar por nosotros. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, concretamente en 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esta porción de esta carta hermosa, escrita por el apóstol Pablo a esta congregación en la ciudad de Corinto, Pablo habla de dos tipos de personas. La persona natural, la persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, la persona que no ha nacido de nuevo y por consiguiente no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida, y la persona espiritual, que es la persona que sí ha nacido de nuevo, la persona que tiene dentro de sí al Espíritu Santo y por consiguiente puede entender las cosas espirituales y al mismo tiempo es guiado por el Espíritu Santo y tiene una ventaja por encima del hombre natural, que dice la Biblia que no puede discernir ni entender las cosas del Espíritu. Y además la actitud del hombre natural es completamente diferente a la actitud del hombre que ama a Dios, que quiere obedecer al Señor y cumplir con su voluntad en su vida. La pregunta es, ¿a qué tipo de persona pertenece usted? ¿A la persona que tiene a Dios en su corazón, que ha renunciado a la idolatría, al pecado, a todas las cosas que no agradan y honran al Señor? ¿O al grupo de personas que son los que van por ese camino ancho que dice la Biblia que lleva directamente a la perdición? Cada uno de nosotros tenemos que tomar en un momento puntual de nuestra vida una decisión muy importante. Una decisión que va a afectar nuestro presente, nuestro futuro y la eternidad. Si usted recibe hoy a Cristo como el único y suficiente Salvador personal que usted necesita en su vida, usted va a nacer de nuevo. Su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar todos los días de su vida. Y lo va a iluminar y le va a ayudar y a orientar para que usted, cuando lea la Biblia y ore y busque la voluntad de Dios para su vida, usted pueda entender y discernir qué es lo que Dios está haciendo. Si por el contrario usted rechaza el Evangelio y no quiere saber nada de Dios, de su palabra, de su voluntad, etcétera, etcétera, usted no va a poder nunca entender las cosas que Dios está haciendo, sino va a entrar en crítica, va a entrar en juzgar, en cuestionar, en hablar mal negativamente, porque no entiende lo que está sucediendo. Hoy en día, más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual, porque hay cantidad de cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor cada día, diariamente, que si usted no tiene una percepción espiritual y no es capaz de discernir espiritualmente lo que está sucediendo, pues no va a entender absolutamente nada. Hay conflictos, hay guerras en lo natural que son un reflejo de lo espiritual. Siempre lo he dicho y lo he enseñado, que la mayoría de las cosas que ocurren en la dimensión natural tienen un trasfondo espiritual. Pero si usted no es una persona que tiene el Espíritu de Dios, no tiene la vida de Dios morando en usted, difícilmente, por no decir imposible, usted no va a entender absolutamente nada. Va a caer en la trampa, va a caer en el error, se va a dejar manipular por las noticias muchas veces envenenadas que nos dan los medios de comunicación y que intentan moldear nuestro pensamiento, que intentan moldear y dominar nuestro vocabulario y todas las acciones y todas las palabras que pronunciemos. Por lo tanto, es de vital importancia que pongamos nuestra vida en las manos del Señor y le pidamos: Señor, abre mis ojos.
dame discernimiento espiritual, dame luz, para que yo pueda entender lo que está sucediendo y pueda discernir a la luz de la información bíblica, de tu palabra, de la Biblia, lo que está sucediendo, y así de esa manera prepararme para poder afrontar estos últimos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento muy interesante que nos relata la historia del profeta Eliseo, un hombre que en un momento determinado ve rodeada toda su casa de enemigos que vienen a destruirlo, a acabar con su vida. Él tenía un siervo que lo ayudaba en sus quehaceres diarios, que era una persona carnal. Y aquí podemos ver la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Giesi teme porque no entiende lo que está sucediendo. Sin embargo, Eliseo ora y le dice: Señor, ábrele los ojos. ¿Es que acaso era ciego? ¿Es que acaso no podía ver? No se refería a los ojos naturales con los cuales podemos ver el mundo natural, una silla, una mesa, una persona, una montaña, etc., sino a los ojos espirituales. Y cuando ora por él y el Señor le abre los ojos espirituales, él se da cuenta que hay más ayuda de parte de Eliseo que los que vienen contra él. Él se da cuenta de que hay una protección sobrenatural, una protección espiritual que con los ojos naturales no se podía percibir, no se podía ver. Eso es lo que tenemos cada día que pedirle al Señor. Señor, abre mis ojos para que seamos entendidos en los tiempos y podamos discernir las cosas del Espíritu y no entrar, como dije anteriormente, en crítica, en víctimas de los medios de comunicación, que todos hablan igual, todos opinan igual y parece que hay que hacer como los borregos, que hay que seguir una línea que otras personas nos han trazado, y si nos salimos de ese patrón, si nos salimos de esa conducta y comportamiento, parece como que somos bichos raros. Mis queridos hermanos y amigos, estamos viviendo tiempos muy interesantes, donde en el mundo espiritual se están produciendo cambios tremendos. Hay toda una revolución, si me permiten, en el mundo espiritual que está afectando cada día lo que vemos y oímos con nuestros oídos y vemos con nuestros ojos. Por consiguiente, no seamos ignorantes, no escondamos la cabeza bajo tierra, no miremos hacia otra parte, porque el creyente tiene que estar preparado y tiene que saber cómo actuar y cómo comportarse y cómo hablar en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. Repito, la Biblia habla del hombre natural, que no entiende, que su actitud no es la correcta, y el hombre espiritual, que ha nacido de nuevo y que tiene el mismo espíritu que Cristo tuvo durante su vida, morando en su corazón, y que éste a su vez le permite recordar, entender, discernir, comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Hermanos queridos, no alimentemos nuestra mente con noticias manipuladas. No alimentemos nuestra vida con las cosas que nos están tratando de meter casi a la fuerza en nuestras mentes. Porque si hay un área de nuestra vida que Dios quiere trabajar y tiene que trabajar en ella, es nuestra mente, nuestros pensamientos. Lamentablemente hay muchos creyentes, sí, creyentes, que todavía su mente no se la han entregado al Señor. No se han renovado espiritualmente. Y también el apóstol Pablo, pero en otra carta, en esta ocasión, la carta escrita a la iglesia, a la comunidad en Roma, les dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que de esta manera podáis comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no seamos un borrego más de la manada, sino permitamos que el Espíritu Santo de Dios limpie nuestra mente y nuestros pensamientos y ponga en nosotros los pensamientos y la mente de Cristo, para que de esa manera, en estos tiempos en los que Dios nos ha colocado para vivir, marquemos una diferencia. Y si hay que ir contra la corriente, y si hay que ir en contra del sistema establecido, estamos dispuestos, porque aquí de lo que se trata no es de agradar a los hombres, agradar a mamá, a papá, a la familia, sino agradar a Dios. Y eso implica valentía, eso implica mucho conocimiento bíblico, porque no cabe la menor duda de que hoy en día no es nada fácil para una persona que quiere tomarse en serio su cristianismo y su comunión y su relación con el Señor,
vivir una vida cristiana victoriosa y poderosa. Pero es posible si abrimos nuestra mente a lo que hay que abrirla y la cerramos a lo que hay que cerrarla. Oramos poniendo, como siempre, nuestras vidas y este nuevo día que recién está comenzando en las manos de nuestro buen Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que nos aviva, que nos ilumina, que nos fortalece cada día la fe, para que podamos discernir los tiempos y seguir adelante caminando en victoria con tu bendición y con tu respaldo. Guárdanos como siempre te pedimos, Dios mío, de todo peligro y de todo mal, y danos un día lleno de bendición y danos mucho discernimiento espiritual y sabiduría para poder discernir y entender estos tiempos en los cuales vivimos. Ponemos nuestra vida en tus manos y todo lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les deseo a todos ustedes un inicio de semana bendecido. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y Él cada día nos enseña y nos habla de una manera clarísima para que no seamos víctimas de nada ni de nadie, sino que vivamos, como dice la Biblia, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que las inscripciones, las plazas ya están abiertas para nuestro Congreso Internacional el próximo año en los Estados Unidos. Toda la información la pueden conseguir en nuestra página web, la forma de inscribirse, de reservar su plaza en mividanueva.org. Esa es nuestra página web.